Hoy les vamos a contar un poco sobre esta información que me llegó gracias a una persona que conoce bastante desde adentro algunos de los secretos más oscuros de la actividad aeronáutica aquí en nuestra Argentina. Este es el caso de lo que ocurre con algunas escuelas de vuelo situadas en el aeródromo de Morón, provincia de Buenos Aires, el cual hace mucho tiempo ya no funciona como brigada aérea de la Fuerza Aérea Argentina, sino que en su sector militar es sede del Museo Nacional de Aeronáutica y del INAC-SIATA, donde se forman tanto pilotos como tripulantes de cabina de pasajeros, técnicos aeronáuticos y despachantes de aeronaves. Y después, en su sector civil, alberga a un puñado de escuelas de vuelo con sus pequeños aviones de entrenamiento para que puedan ir sumando horas los futuros pilotos comerciales. Más específicamente, vamos a hablar del caso de ProFlight Academy SRL. La historia de esta pequeña escuela de vuelo se remonta al año 2016, cuando un joven llamado Agustín da Costa, junto a su socio Santiago Fernández, fundaron lo que en ese momento llamaron GoFly. Para hacer esto, usaron un pequeño cuartito dentro del aeródromo de Morón, el cual obtuvieron gracias a que se los alquiló el entonces jefe de dicho aeródromo, el señor Darío Van Santen. Acto seguido, empezaron a vender vuelos de bautismo y a hacerse pasar por una academia de vuelo para futuros pilotos, cuando en realidad no lo eran. Inmediatamente todos se sorprendían viendo cómo Agustín da Costa y Santiago Fernández aumentaban sideralmente su patrimonio y pasaron de viajar en transporte público a tener autos importados de alta gama, a poder comprar aviones de a pares para esa supuesta escuela de vuelo, a viajar por todo el mundo y demás. Inmediatamente, cuando se empezó a rumorear que no eran una escuela de vuelo habilitada, en menos de 72 horas ya tenían un sector asignado en el PITAM, Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico Morón, nuevas oficinas con todos los lujos en el mismo aeródromo y la habilitación como escuela. Entonces se empezaron a develar algunos misterios que nos dan a entender cómo esta gente creció tanto y acumuló tanto poderío económico en tan poco tiempo. La cuestión es que ellos vendían horas de vuelo falsificadas para pilotos que necesitaban acumular horas para obtener sus correspondientes licencias. Y como si esto fuera poco, cuando fueron habilitados como escuela también vendían licencias. Incluso se supo que habían estafado a mucha gente extranjera que acudía a esa supuesta escuela de vuelo pensando en cumplir su sueño de ser piloto de avión. Para hacer esto, les cobraban por adelantado la carrera completa e incluso mucho más cara de lo que realmente costaba. Y además, les solían endulzar el oído, por llamarlo de alguna manera, diciéndoles, por ejemplo, que allí se podían recibir de pilotos mucho más rápido que en cualquier otra escuela de vuelo. Pero claro, todo esto no hubiese sido posible sin la ayuda de otros actores. Y con otros actores me refiero a gente de la ANAC que estuvo involucrada y a ciertos sectores políticos vinculados principalmente al municipio de Morón. Entre las personas de la ANAC, Administración Nacional de Aviación Civil, que facilitaron estas maniobras de corrupción, se encontraba alguien del sector de foliado de apellido Marino, el cual se dedicaba a foliar horas de vuelo apócrifas de aviones que hacía años que ya no volaban. Mientras tanto, Darío Van Santen, el entonces jefe del aeródromo de Morón, era quien le ponía la firma a las declaraciones juradas de las horas de vuelo apócrifas, a cambio de dinero, obviamente. Y por su parte, quienes se encargaban de brindar la protección política a esta gente eran el gerente del PITAM, el señor Alejandro Florentino, y también el arquitecto del predio, el señor Diego Discoli. Un día, Agustín da Costa y Santiago Fernández cortaron su relación como socios y entonces, en menos de una semana, Santiago Fernández fundó ProFlight y ya tenía enseguida asignado un lugar en el PITAM, mientras que Agustín da Costa, por su parte, siguió con GoFly. Pero hubo un pequeño problema. Como Agustín da Costa no contaba con los mismos contactos y protección política que su socio, Santiago Fernández, no tardaron mucho en salir a la luz los negociados turbios que había detrás de GoFly, además de que muchos de los estafados enseguida fueron a reclamar, por lo que GoFly tuvo que cerrar y Da Costa ir a refugiarse a la localidad de Carlos Tejedor, de donde él mismo es oriundo. Si bien intentó en algún momento volver para crear otra escuela de vuelo, a la que quiso llamar Falcon Fly, no tuvo éxito.
Entonces fundó una escuela de vuelo en Carlos Tejedor llamada Aviación Tejedor, la cual por supuesto nunca fue habilitada como tal. Santiago Fernández, quien contó con mejor suerte que su socio, siguió con el negocio de ProFlight, aunque intentando de todas formas limpiar su pasado oscuro en GoFly. El mismo contaba con el padrinazgo político de la gente del PITAM por parte del antes mencionado Diego Díscoli y del SAPEM, sigla de Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, que en ese entonces, en el 2020, era dirigida por el señor Augusto Ferreira Basis. Y todo esto también con el aval directo de los entonces intendentes de Morón, empezando por Ramiro Tagliaferro, quien era cónyuge de la entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la señora María Eugenia Vidal, y continuando luego con la gestión del peronista Lucas Gui. No nos olvidemos que, gracias al encubrimiento político que existía, cuando hubo un accidente con una avioneta de la escuela de vuelo ProFlight, en el que fallecieron un instructor junto a su alumno, se encargaron de tapar todo en cuanto medio pudieron. Incluso hubo inspectores de la Junta Investigadora de Accidentes que intentaron culpar al instructor cuando ya se sabía que dicho suceso trágico fue por falta de mantenimiento de la aeronave y no por un simple error humano. Para poder limpiar el nombre de Santiago Fernández, intentaron crear un proyecto de colaboración con la Facultad Regional de Aedo de la Universidad Tecnológica Nacional, ya que sabían que un convenio con una universidad les daría una imagen de seriedad y prestigio a los ojos de la sociedad. El mismo consistía en la creación de un CTS, sigla de Certificado Tipo Suplementario, el cual implicaba realizar el estudio, cálculo, diseño, análisis y coordinación de un proyecto para el reemplazo de un motor por uno de mejor performance y menor consumo de combustible en una aeronave Cessna, lo que significaría menor contaminación y costos operativos más bajos. Un trabajo que, por cierto, ya se hizo varias veces en aeronaves de esta firma, porque Cessna ya cuenta con un departamento con gente especializada para realizar estas tareas. También apareció después en el PITAM una empresa que supuestamente diseñaba cohetes espaciales que terminó realizando un convenio muy parecido, también con la misma universidad, y, oh casualidad, se presentó precisamente en las instalaciones de ProFlight. Después, ProFlight terminó comprando la escuela de vuelo Bravo Zulu, valuada en nada más ni nada menos que $540.000. También adquirió el terreno lindante y empezó a construir un proyecto de hangar y escuela por $490.000. Todo gracias al financiamiento aportado por el municipio de Morón, quien a su vez también ayudaba aportando la maquinaria y todo lo necesario para las obras. Siempre se supo que ProFlight, junto al municipio de Morón, hicieron todo lo posible por eliminar a las escuelas de vuelo más pequeñas del aeródromo de dicho lugar. No les servía nada que no fuera dinero grande. El dinero del narcotráfico y la política suele blanquearse muchas veces mediante proyectos inmobiliarios y de construcción, y uno de estos proyectos fue precisamente el de la escuela de vuelo ProFlight. No es casualidad que un personaje muy oscuro, a quien llamaban el uruguayo, solía andar seguido por ese lugar. Tampoco es casualidad que muchas veces hayan aparecido aviones narcos en el aeródromo de Morón, uno de los cuales desató un conocido escándalo, el que involucró a los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, y por el cual terminó cayendo el entonces jefe de la base aérea de Morón, el comodoro Ayerdi. O si no, otro mucho más reciente, el de la banda narco que operaba en la zona de Morón y de La Matanza y tenían su propia avioneta también en un hangar del aeródromo de Morón. Y también merecen una mención aparte los laxos controles que hay en ese aeródromo, los cuales dan vía libre a estas actividades ilícitas. Tampoco es casualidad la existencia de tantos inversionistas y pilotos de nacionalidad colombiana en ProFlight, ni la realización de supuestos convenios con una prestigiosa universidad que no eran más que una cortina de humo para limpiar la imagen del señor Santiago Fernández. Este ha sido por hoy mi humilde informe sobre el tema. Espero que el mismo haya sido de vuestro agrado. Un cordial abrazo a todos y que tengan una excelente semana. Chau, chau. Hasta luego.